Continuamos con el tercer punto del orden del día. ¿Dónde está la revolución ciudadana? ¿Dónde está el movimiento Alianza País? Compañeros, compañeras, miembros de la mesa directiva, de la dirección nacional, del bloque de asambleístas, de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, compañeros y compañeras de la militancia del movimiento Alianza País. Es importante que a pesar de las condiciones de que muchos compañeros no están bajo la carpa, podamos analizar qué es lo que está pasando en el Ecuador, podamos hacer un análisis de este periodo y también con ello tener claro qué es lo que nos toca en el futuro. Compañeros y compañeras, es importante que recordemos lo que era el Ecuador antes de la Revolución Ciudadana. Muchos, aquí hay muchos jóvenes a los que vale decirles también esto, porque no vivieron esas expectativas que el Ecuador tenía cuando retornó a la democracia en 1979. Expectativas porque la democracia no solo sea votar, porque la democracia sea educación, salud, vías, cohesión social. Esos sueños del Ecuador pronto se desvanecieron con la muerte de Roldós y luego en 1983 con la sucretización y la firma de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entre 1983 y el año 2003 se suscribieron 13 cartas de intención, 13 cartas de intención por parte de ese Fondo Monetario. Fondo Monetario que ahora tiene que reconocer que en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos años de la más profunda crisis económica internacional que repercutía en el Ecuador, se ha manejado la economía de este país de manera correcta. Ese mismo organismo durante 20 años nos impuso 13 cartas de intención. ¿Qué decían esas cartas de intención? Primero, gasten menos. Y como nos decían, gasten menos, menos plata para educación, menos plata para salud. Segundo, recauden más. Y como había que recaudar más, paquetazos para el pueblo. Tercero, nos decían que el Estado es mal administrador y que por lo tanto hay que privatizar. Y cuarto, sacrificaban el interés nacional porque nos obligaban siempre al pago de la deuda externa. Eso decían las cartas de intención. Y en 20 años, los resultados de la neoliberalización de la economía y de la sociedad, ¿qué significaron para el pueblo? Más de 70% de pobres, más de 70%. Un Estado confundido con los intereses oligárquicos que no cumplía con su función de velar por el conjunto de ciudadanos. Un Estado que servía a los grandes intereses de las transnacionales y de los grandes grupos de poder. Un sistema político absolutamente debilitado por ese contubernio con los grupos de poder. Ese fue el escenario en el que la revolución ciudadana emerge en este país. La más profunda crisis económica que había llevado a más del 70% de la población. La más profunda crisis política, 7, y según como se cuente, hasta 10 presidentes en 10 años. La población y todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, absolutamente deteriorada y abandonada. La salud pública, la educación social, la educación pública, el ministerio, lo que tiene que ver con la inclusión social. En ese marco de desesperanza surge la revolución ciudadana para recuperar la patria, para que todos volvamos a tener patria. Y al mismo tiempo, y esto es importante, compañeros, que podamos tener claro, para que la izquierda, para que los sectores progresistas y democráticos recuperemos la vocación de poder. Hasta antes de la revolución ciudadana,
quienes habíamos militado en la izquierda, en los movimientos sociales, habíamos resistido al neoliberalismo, pero veíamos el poder como una cosa lejana. Fue con la Revolución Ciudadana y con este liderazgo de Rafael Correa que el pueblo supo que puede tener el poder, que hay cómo conquistar el poder para servir a la ciudadanía, que hay cómo conquistar el poder para convertir al Estado de un instrumento de los grupos de poder en un instrumento para el servicio y para generar dignidad. Eso es la revolución ciudadana en este país, compañeros y compañeras. Eso ha sido durante estos 10 años. En estos 10 años, ¿qué ha significado esta revolución ciudadana? Uno, recuperar el Estado. Y cuando hablamos de recuperar el Estado, señalamos que el Estado tiene que planificar. Por eso ahora este país tiene, por ejemplo, suficiencia energética. Muchas de las centrales hidroeléctricas estaban planificadas desde los 70. ¿Por qué no se hacían? Porque era más fácil que se lleven la plata del Estado ecuatoriano los dueños de las barcazas, los dueños de las termoeléctricas, antes que tener la decisión de construir las hidroeléctricas en este país. Nosotros recuperamos el Estado y el Estado volvió a planificar. Recuperamos el Estado y el Estado volvió a regular. Regular, por ejemplo, a la banca, que fue la crisis del mayor atraco de este país, que fue el feriado bancario. Esa fue lo que hizo la Revolución Ciudadana. Y sobre todo, compañeros y compañeras, el Estado como redistribuidor. Como redistribuidor. Cuando hacemos hospitales, estamos redistribuyendo. Cuando hacemos educación, estamos redistribuyendo. Cuando venimos por estas carreteras de la Revolución Ciudadana, estamos redistribuyendo. Luego, el segundo gran logro de la Revolución Ciudadana ha sido cambiar la matriz productiva. ¿Cuál fue la visión de quienes han liderado este proceso? Que mientras el Ecuador sea un país primario exportador, vamos a ser un país débil. Que por eso tenemos que estar a la altura de los países más grandes del mundo. Y sobre todo, tenemos que cambiar la matriz productiva. Y no solo vender con valor agregado, sino además cada vez más vender con inteligencia. Los países ahora se caracterizan no solo por lo que producen, sino por cómo producen. Por lo tanto, cuando hacemos todo este proceso de cambio de la matriz productiva, estamos por primera vez apuntando para que el Ecuador pueda tener un camino cierto al desarrollo. Esa es la revolución ciudadana de la que todos tenemos que sentirnos orgullosos, compañeros y compañeras. Y luego, esta revolución ciudadana, en un marco siempre de dificultades económicas como las que también nos ha tocado vivir aquí en estos 10 años, dijimos algo importante. Primero el ser humano por encima de los intereses del capital. Y eso no solo es discurso, eso es la inversión social más grande de la historia del Ecuador, precisamente para que los ecuatorianos tengamos dignidad, para que los ecuatorianos tengamos educación, salud, becas, para poder efectivamente asegurar el desarrollo de los ecuatorianos. Esa es, compañeros y compañeras, la revolución de la que somos herederos. La revolución ciudadana y el movimiento país no es un membrete, compañeros, no es una casilla. La revolución ciudadana es la historia de transformación del Ecuador. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros conscientes. En estos 10 años hemos cambiado la historia del Ecuador. Por supuesto, y tenemos que hacerlo de manera profunda. Hemos cometido errores. Quizá el más grande error que hemos cometido ha sido confiar en quienes no debíamos. Quizá ese ha sido el más grande error.
y algunos de esos en quienes confiamos nos traicionaron y traicionaron el interés de la patria. Hemos tenido límites y esos límites también tenemos que corregir y superar. Por ejemplo, no hemos logrado fortalecer aún, totalmente imbricado con el pueblo, todavía nos corresponde seguir construyendo nuestro movimiento Alianza País. Y todavía nos corresponde un trabajo pedagógico para que también cambie la conciencia ciudadana, para que sepamos todos que no solo tenemos derechos, sino también tenemos deberes, responsabilidades, que la patria no solo está para darnos y reconocernos los derechos, sino la patria también para que cumplamos obligaciones y responsabilidades, compañeros. Eso todavía nos toca trabajar, una conciencia ciudadana, militantes y revolucionarios en las buenas y en las malas, ciudadanos de este país para los derechos y también para las obligaciones. Con esa historia, no con los discursos, con esa historia nos presentamos, luego de 3 triunfos electorales, nos presentamos a las elecciones. Con esa historia fuimos a decirle al pueblo ecuatoriano, en 10 años hemos hecho más que en un siglo. Con esa historia fuimos a decirle y a pedirle el voto a los ecuatorianos, diciéndoles además que los 2 últimos años habíamos tenido las más grandes dificultades económicas fruto de la crisis económica internacional. Y en esos años de dificultades económicas nunca se dejó de pagar maestros, nunca se dejó de pagar médicos, nunca se detuvieron las grandes obras de la Revolución Ciudadana. En esos 2 años jamás se dejó de atender los intereses prioritarios del país. Y por eso, por lo que hemos hecho, el pueblo ecuatoriano nos dio el voto, a pesar de que teníamos a todos los sectores de poder, incluidos los medios de comunicación, a favor del candidato de la banca. Pero el pueblo nos engaña, el pueblo nos dio el voto y ganamos. Gaby decía, ya no tenemos gobierno, pero hoy es necesario ratificar que puede ser que ahora no tengamos gobierno, pero nosotros ganamos ese gobierno el 2 de abril. Fue Alianza País y el programa de gobierno de Alianza País el que ganó las elecciones. Si ahora no tenemos gobierno, es porque a quienes elegimos no estuvieron a la altura de las circunstancias, no solo de este movimiento, no estuvieron a la altura de las circunstancias del Ecuador y la necesidad de continuar con los cambios y las transformaciones que el Ecuador exige. De tal manera que esto nos debe quedar claro. Puede ser que ahora no tengamos gobierno, pero fue este movimiento, todos ustedes, a los que después nos llamaron ovejunos, a los que después nos dijeron que teníamos lealtades como de las mafias, a los que después nos dijeron que nos odiaban, ustedes recorriendo calles y plazas, barrios, comunas, fueron ustedes los artífices del triunfo del 2 de abril. Ese triunfo fue el triunfo del pueblo y tiene que ser inscrito como nuestra 14ª victoria. ¿Qué pasó luego? Luego vino primero el renunciamiento a lo del socialismo del siglo XXI, que ya no hay que hablar de revolución ciudadana, que no podemos hablar de socialismo del siglo XXI, inscribiéndose en el marco de las corrientes conservadoras que buscan acabar con los procesos de cambio en América Latina, de la misma forma que ahora pretenden hacer en Honduras, a la que nuevamente le quieren arrebatar el triunfo al pueblo para darles otra vez a los candidatos de la derecha. Señora secretaria, en esta convención tenemos que solidarizarnos con el hermano pueblo de Honduras y con quienes efectivamente ganaron las elecciones y no el más burdo fraude que se intenta hacer para acabar con las corrientes progresistas. Nuestro movimiento ganó las elecciones con un programa de cambio y transformación. Nuestro movimiento no es burro pie de los intereses oligárquicos. Este movimiento
va a seguir pugnando por el cambio y la transformación. ¿Saben cuál es el principal problema del gobierno, compañeros y compañeras? El principal problema del gobierno es la pérdida de sentido histórico. Es la pérdida de sentido histórico, la pérdida de horizonte. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Ha perdido el horizonte estratégico cuando ha renunciado al socialismo del siglo XXI, a la revolución ciudadana, al socialismo del buen vivir. Y hay tres cosas que nos pueden ayudar a entender qué ha pasado en este periodo. Primero, todo este mecanismo que se ha montado para perseguir a la revolución ciudadana. Mecanismo que va desde los insultos, que pasa por una especie de falsos positivos, en que primero se busca sentenciar mediáticamente y luego sí se lleva a los juicios. Así se evidencia, por ejemplo, un juicio en el que se ha violado todos los procesos, del debido proceso, como el que se lleva adelante al vicepresidente Jorge Glass. Es parte de esta trama que precisamente se hace. Luego, ustedes han visto esto. Se denuncia, se hacen denuncias, generalmente en actos públicos, se acusa, se sentencia y luego sí dicen, ahora sí que se defiendan, después de que ya han acusado y muchas veces con la complicidad de los medios de comunicación ya no hay derecho a la defensa. Eso ha pasado. Aquí en el Ecuador hay, como otras veces utilizaron gobiernos de derecha, una especie de falsos positivos para poder perseguir a los militantes de la Revolución Ciudadana. El segundo tema que nos puede ver es la consulta popular. Esa consulta no es del Movimiento País. ¿Alguno de ustedes votó por esa consulta? No votamos por esa consulta. ¿Esa consulta de quién era? De Lasso. Por eso dicen que van a ir de la mano a hacer campaña por el sí, de la mano con los intereses de la banca, de la mano con quienes han combatido a la Revolución Ciudadana estos 10 años. Esa consulta, compañeros, no nos vamos a mentir. Esa consulta podemos dividir en tres grandes aspectos. Unos temas que se podrían hacer por decreto. ¿Por qué lo de la minería metálica y lo del Yasuní? En lugar de gastar la plata y esperar la consulta, ¿por qué no hacen por decreto? Si pueden hacer por decreto, no requieren una consulta popular. Hay otros temas que básicamente son para que la gente pueda decir que sí, como la imprescriptibilidad de los delitos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Y aquí viene el tercer aspecto. Hay, en cambio, tres preguntas que evidencian esa pérdida de sentido. La primera, que busca impedir, incluso con normas retroactivas, la reelección. La reelección, ¿por qué? Porque piensan que a través de esta consulta pueden enterrar políticamente a Correa. No se dan cuenta que Correa está en el pueblo, que Correa está en el corazón del pueblo. Piensan que lo pueden enterrar políticamente a Correa. La segunda, buscan concentrar todo el poder y todos los órganos de control en sus manos. Buscan poder tener la capacidad para tener absolutamente concentrada y controlada a través de todos los integrantes, 7 integrantes en el Consejo de Participación Ciudadana nombradas por el Ejecutivo y que pretenden que la Asamblea elija, ignorando lo que dice el 205 de la Constitución, que en ningún caso el legislativo podrá designar a los reemplazos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Solo para qué? Para concentrar el poder y utilizar el poder, igual que hace 40 años, en beneficio básicamente de los grupos de poder. Y la tercera cosa, hincándose ante los designios de los grupos de poder, de las cámaras,
la derogatoria de la ley de plusvalía, incluso con tan poca coherencia que afectan a su propio programa de gobierno. Si no se controla la especulación de la tierra cuesta más. Si la tierra cuesta más, las casas son más caras. Si las casas son más caras, es cada vez más imposible cumplir las 325,000 viviendas que se le ofreció al pueblo ecuatoriano. En este primer año tenían que hacer 50,000. ¿Dónde están las 50,000 viviendas? ¿Dónde están las 50,000 viviendas? Como dice Carlos Vives, yo te daré una casa en el aire. Y el tercer tema, compañeros, en que se evidencia este acuerdo, es la ley económica urgente, que lo que demostraba era el pacto con la banca, el pacto con la banca. Y fueron estos compañeros legisladores los que convirtieron esa ley efectivamente en una ley que cuida los principales preceptos de la Revolución Ciudadana, que pueda haber redistribución, que pueda haber proporcionalidad en los impuestos, que se pueda apoyar a las microempresas, que se pueda apoyar a las empresas de la economía popular y solidaria, pero no permitiendo que el dinero electrónico y la capacidad, sobre todo, de emitir dinero, pueda quedarse en la banca. Ellos dicen que no confían en el Estado que antes de la Revolución Ciudadana ellos manejaron. Nosotros decimos, no confiamos en la banca, porque la banca nos llevó a la peor crisis que hemos vivido los ecuatorianos. Quiero, aún en este momento, quiero hacerles notar la diferencia. Mientras ellos esta semana han hecho estallar la institucionalidad democrática, el bloque de legisladores de Alianza País ha actuado responsablemente. Este bloque que podía haber jugado a lo que siempre se ha jugado aquí, a la obstrucción, al bloqueo, a no aprobarle la proforma del 2018, a no aprobar las leyes. No, aquí se actúa, se corrigió lo mal hecho que estaba, pero se aprobó. Aquí se actúa con sensatez. ¿Saben por qué? Porque nosotros no nos movemos motivados por el odio, sino esto que hemos hecho los 10 años. Cuidamos los intereses de la patria y cuidamos los intereses del pueblo. Mientras eso hacemos nosotros, ellos han estallado, han hecho estallar la institucionalidad democrática. Y entonces esta semana es la semana que podemos decir que es de los pactos y los repartos. Los pactos y los repartos. Pactaron con el CNE el reparto a cambio de que les aprueben inconstitucionalmente la consulta popular. Y hasta ahora esperamos, y esta convención tiene que hacer oír su voz para que la Corte Constitucional y su presidente, el doctor Ruiz, no eluda la responsabilidad constitucional, porque si eluden la responsabilidad constitucional, ahora que la patria las necesita, después, ¿en qué va a quedar y para qué va a servir la Corte Constitucional? ¿Es ahora o nunca? O hacen respetar la Constitución o se convierten en parte del pacto y el reparto del Estado. Y por último, compañeros, ahora, después de 6 meses de maltrato, también quieren disputar y llevarse el movimiento Alianza País. Después de que nos han dicho de todo, quieren llevarse. Primero intentaron socavar, pero cuando las encuestas que ellos hacen les dicen que este movimiento está metido en el corazón de la gente, ahí disputan al movimiento Alianza País. Nos atacaron, pero ahora quieren apropiarse del movimiento País. Antes era cualquier pendejada, ahora que digan que esto es cualquier pendejada, pues ahora que está la militancia del movimiento aquí. Compañeros,
y compañeras. Este movimiento nos pertenece. Este movimiento lo hemos construido durante 10 años. Este movimiento no solo es de los que estamos aquí, es patrimonio de los hijos que siguen construyendo la patria. Por eso les vamos a decir aquí que vamos a pelear en todas las instancias legales que nos permitan para disputar nuestro movimiento Alianza País. Vamos a pelear en todos los recursos. Vamos a pelear este movimiento, compañeros y compañeras. Vamos a pelear en las instancias institucionales, pero también vamos a pelear en las calles. En las calles vamos a pelear también nuestro movimiento Alianza País. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido. Compañeros, compañeras, miren, como tienen ahora amenazados y chantajeados a la institucionalidad, puede ser que efectivamente pretendan disputarnos del movimiento, la casilla del movimiento. Pero ¿saben qué es lo que no han entendido y que nosotros tenemos que demostrarles? Que el verde que ahora vestimos no solo es el verde de nuestras camisetas, es el verde del país, el verde de la esperanza que nació con la Revolución Ciudadana. Vamos a decirles que la Revolución Ciudadana es la historia, que la Revolución Ciudadana, sin la transformación que hemos hecho, no sirve de nada, que sobre todo somos la historia de la transformación. Ya nos dirán que aquí estamos los que decimos que Alianza País sin Rafael Correa no es Alianza País. Y dirán que aquí está el populismo, el caudillismo. Presidente Correa, y le digo presidente Correa, a usted, a ti, presidente Correa, nunca nadie te dio un decreto para que seas líder. Nadie te dio un decreto para que seas líder. Los liderazgos no se hacen por decreto. Algunos creen que porque tienen un decreto y una cinta son líderes. No, los líderes no se hacen por decreto. Los líderes se construyen porque responden a las expectativas de la gente. Los líderes se hacen porque responden a los valores de la gente. Los líderes se hacen porque son capaces de caminar con su gente. Eso es Rafael Correa para nosotros, compañeros y compañeras. Es un militante más, un ser humano más. Algunos que ven la política desde arriba dicen que tiene defectos. Por supuesto, como todo ser humano, y errores. Por supuesto también que tiene defectos y errores. Pero nosotros, ¿por qué le creemos a Rafael Correa? Porque ha sido capaz de interpretar el sentimiento de la patria por la dignidad y por la transformación. Por eso le creemos a Rafael Correa. De tal manera, compañeros y compañeras, que el verde de nuestras banderas es el verde de la patria, es el verde de la esperanza, es el verde que llevamos en el corazón. Compañeros y compañeras, la Revolución Ciudadana, sin la historia de cambio de este país, sin liderazgos como el de Rafael Correa y otros que están emergiendo, de muchos de los compañeros que están aquí, es como tomarse café, pero hecho de cáscara de haba, que es del color, pero que no sabe a café.
Nosotros vamos a seguir buscando esa esencia profunda de la patria y con su fuerza, con su apoyo, con su organización. De aquí todos tenemos que salir a fortalecer nuestras estructuras parroquiales, cantonales, provinciales. Vamos a seguir construyendo la patria y el socialismo del buen vivir, porque la izquierda ya no solo queremos ser críticos, ni tampoco ser la voz de la resistencia. La izquierda vamos a seguir transformando esta patria, vamos a seguir transformando el Ecuador y llenando de dignidad a este país. ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva Alianza País! ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva la militancia del Movimiento País! ¡Hasta la victoria siempre, carajo!